3 de julio, Santo Tomás Apóstol. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Palabra del Señor. ¿Quién no conoce este pasaje de los Evangelios? Muchos se dicen como, o peor, que Santo Tomás. Otros dicen que son el mellizo, asegurando que si no ven, no creen. Otros, en cambio, se sienten felices de creer y ven porque creen. Ven lo que los escépticos y los descreídos no ven. Por empezar, ven en la creación un autor que refleja su bondad y su belleza en ella. Al final, la experiencia muestra que no se trata tanto de ver para creer, sino de creer para ver. Ciertamente la fe es el don que nos permite marchar en la oscuridad, esta oscuridad que nos circunda y atravesarla. Y si no vemos todavía completamente la luz, al menos percibimos los acontecimientos en la opacidad de la fe. Pero quien camina por la fe no camina a ciegas. Precisamente, hoy muchas vidas están desorientadas por falta de fe. No saben leer los acontecimientos desde la fe. Cuanto mayor es la confusión, cuanto mayor es la perversión y toda otra suerte de maldad, para quien no tiene la fe, la vida le resulta insoportable. Tomás dudó y no solo puso en duda el relato de los otros apóstoles, es decir, que le habían dicho que habían visto al Señor resucitado, sino que dudó de la resurrección en sí. Recordemos que este Tomás es el mismo que cuando Jesús decide regresar a la Judea, cuando sabía que lo esperaban para matarlo, y decide igualmente ir porque Lázaro había muerto, los discípulos se oponen porque le recuerdan que querían lapidarlo. Entonces Tomás, el llamado Dídimo, dijo a los otros discípulos: «Vayamos también nosotros a morir con él». Se podría interpretar la suya como una actitud valerosa y decidida de no abandonar al Señor pese a que eso comportase ir a la muerte. Y parece revelar una personalidad determinada a seguir a Jesús siempre, hasta compartir la muerte si era necesario. Quizás a la luz de lo acontecido con Jesús resucitado, antes que también a él se le apareciera, se podría pensar que Tomás, invitando a los demás a seguir a Jesús y a correr el riesgo de que lo matasen también a ellos, estuviera haciendo alarde de fidelidad. De cualquier modo, lo que sí es cierto es que ahora niega la fe en la resurrección de su Maestro y Señor. Y lo niega a pesar de que Jesús había dicho que sería muerto por causa de las autoridades judías y resucitaría al tercer día. Y no solo lo había dicho, sino que sus compañeros, los otros apóstoles, ahora daban testimonio de ello. Pero Tomás no creía. A los 8 días, es decir, al siguiente domingo de la primera aparición del Señor a los discípulos, estando Tomás con los demás, al decirle a Jesús que toque sus llagas,
reacciona el antes incrédulo, reconociéndolo no solo como el Señor resucitado, sino además como su Dios. O sea, no solo lo reconoce como resucitado, sino que hace una declaración de fe en la divinidad de Jesús. Señor mío, Dios mío. Es decir, Tomás partió de la duda y desde la duda llegó a la mayor expresión de fe. Y esto nos dice que una persona de buena voluntad que duda, que no tiene fe, si se empeña en buscar la verdad, se encontrará con Jesús. Incluso con Jesús Eucaristía. Jesús Eucarístico se convierte así en el inicio y en el cumplimiento de la salvación personal. Esto que digo trae a la memoria a la filósofa Simone Weil, de quien alguna vez hablé, intelectual, activista en los años 30 del pasado siglo, que incursionó por el anarquismo y el marxismo. Para conocer la vida de los trabajadores, ella misma se hizo uno de ellos en una fábrica durante un año. Siempre inquieta y preocupada por cuestiones sociales, su vida comienza a girar hacia otra dirección. Y del ateísmo llega a Jesús, sin llegar a bautizarse. Muere con 34 años, al menos que se sepa, ¿no? Cae de rodillas por vez primera en su vida, y lo dice ella, en la Basílica de San Francisco de Asís. Jesús les reprocha, no solo a Tomás, sino a todos, la incredulidad. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. En cierto modo, debemos considerarnos bienaventurados, porque creemos sin haber visto. Ese reproche denota cierta amargura de parte de Jesús, porque a pesar de que Él nunca los había engañado y que les había dicho más de una vez que resucitaría, no le habían creído. Y cuando llegó el momento de la cruz, lo abandonaron y huyeron. Dichosos, bienaventurados nosotros, si no necesitamos ni pedimos pruebas, porque creemos que Él, o mejor dicho, creemos en Él. Y creyendo en Dios y creer en Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, significa que le creemos a Él, que creemos en sus palabras, que creemos en la palabra. Abraham fue bienaventurado y Dios lo bendijo porque creyó. María es la bienaventurada por antonomasia, por haber creído lo que Dios le dijo por medio de su ángel. Por eso el modelo del creyente es aún más que Abraham, la Santísima Virgen, que vivía de la fe y que custodiaba cada cosa en su corazón, porque leía por medio del Espíritu. Y aunque había guardado todo en su corazón y ciertamente con mayor fuerza de impresión el anuncio del ángel y la profecía de Simeón, su fe fue tan grande que a pesar de la contradicción que se le presentaba entre su hijo pendiendo en la cruz y las promesas del trono de David que no tendría fin y que iba a ser gloria de Israel y luz de las naciones, a pesar de eso, no sucumbió, sino que fue tan fuerte aquella fe que hizo que pudiese mantenerse en pie en el Gólgota. Por eso son de despreciar las insinuaciones que la Virgen dudó, que se creyó traicionada, como también esas representaciones que la hacen desmayada en el Gólgota y asistida por otras mujeres. La fe de María era más firme y fuerte que la roca donde estaba clavada la cruz. María no dudó. Fe en Jesús significó hace 2000 años, y lo es hoy, creer en su palabra. Muchas veces no son los milagros suficiente motivo para creer. Es muy cierto aquello que para el que no cree ningún milagro es suficiente, como tampoco para el que cree es necesario. Los milagros son signos para saber dónde está la mano de Dios.
Y al de corazón abierto lo ayuda, lo confirma en su fe, le refuerza la esperanza. Por todo esto, mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, no la última, sino una, la fiesta de la Pascua, cuenta San Juan que muchos creyeron al ver los signos que realizaba, es decir, los milagros, y agrega el evangelista, pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. O sea, sabía que los duros de corazón, pese a ver, no creerían ni les serviría para su salvación. Bueno, puesto que hoy celebramos el apóstol Santo Tomás, recordemos algo más, lo que los evangelios dicen de él. En la última cena, cuando próxima estaba la pasión y muerte, Jesús se dirige a los discípulos y les anuncia que va a prepararles un lugar. Y luego les dice que el lugar a donde Él se va, ellos conocen el camino. Bueno, es de imaginar que ninguno de los futuros apóstoles entendió qué quiso decir, dónde se iba, de qué camino se trataba. Tomás, más decidido de los demás, interviene diciendo: Señor, no sabemos dónde vas y cómo podemos conocer el camino. Y Jesús responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. La clara respuesta del Señor, gracias a la pregunta de Tomás, es la revelación fundamental para todos nosotros de la verdad que no hay otro camino a la vida que Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida, es el camino, el único camino que lleva al Padre. Hoy Santo Tomás nos llama a repetir con Él ante Jesucristo en el Santísimo Sacramento: Señor mío, Dios mío. Y hacer instrumentos para que otros encuentren en Jesús a la única verdad en este mundo plagado de mentiras y de errores, y den con el único camino que lleva a la vida. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.